estudiar las capas de la Tierra, que habíamos hecho la analogía entre pegarle una sandía y escuchar cómo se siente, algo muy parecido, pero a distinta escala se hace entonces con las capas de la Tierra. Bien, entonces, lo que nos falta, por supuesto, es ver cómo es que se generan estos sismos. Vamos a ver eso ahora y luego vamos a ver cómo es que se transmite la energía a lo largo de este sismo. Entonces, habíamos determinado, yo les había dicho en realidad que teníamos dos modelos para el interior de la Tierra, pero que básicamente se separan en el núcleo, una capa medio líquida, que es el manto, y luego la corteza, que es la capa sólida, la capa más externa de la Tierra, eh, la capa sólida, perdón, más externa de la Tierra, porque más afuera de eso tenemos también la atmósfera. Bien, nos vamos a fijar en esta parte, en el modelo dinámico, porque necesitamos agregarle movimiento. Sin movimiento no hay temblores. Entonces tenemos esta capa, que es la litosfera, y este tipo de modelos, o este tipo de dibujos, en realidad da la impresión de que la litosfera es una capa completamente sólida, lo que no es así. La litosfera está fragmentada en varias partes, y esos fragmentos, aquí no hay un dibujo, así que se los voy a buscar, se llaman placas tectónicas. Bien, y las placas tectónicas, que es lo que les voy a mostrar acá, o placa tectónica o placa litosférica, es un fragmento de la litosfera que se mueve sobre la astenosfera, que es esta capa que es medio dúctil, medio plástica, quiere decir que se puede eh, cambiar su forma. Bien, voy a mostrarles acá, de hecho, una definición bastante buena de Wikipedia. Voy a profundizar un poquito en esto. Bien, una placa tectónica es un fragmento de litosfera, o sea, la litosfera es esta capa que estábamos hablando, y se parte en varios lugares, relativamente rígido, que se mueve sobre la astenosfera, que es esta placa relativamente plástica del manto superior. Bien, es una placa entonces que puede moverse con facilidad. Toda la litosfera, o sea, toda la capa exterior sólida de la Tierra, está dividida en placas tectónicas. Son 15 de gran tamaño y más de 40 microplacas un poquito más chicas. Ya vamos a ver el mapa un poco más abajo. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Y esto entonces da lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y cuencas sedimentarias. La palabra tectónica deriva del griego antiguo tectus, como dice acá, tectun, tectunos, nominativo y genitivo de singular de constructor. Bien, nominativo y genitivo son distintas declinaciones del lenguaje, o sea, maneras de decir una palabra en función de si estamos, a qué nos estamos refiriendo. Constructor, carpintero, y del sufijo ica relativo a, porque son las placas que construyen entonces la litosfera. ¿Cuáles son estas placas? Vamos a vernos un poco más abajo, y aquí hay un mapa de las principales. Bien, estas son las 15 grandes. Bien, la placa antártica, la placa australiana, la placa del Pacífico, la placa filipina, la euroasiática, la norteamericana, la de Cocos, la de Juan de Fuca, que está acá, la del Caribe, la de Nazca, la escocesa, la sudamericana, la africana, la árabe y la índica. Estas entonces son, si conté bien, las 15 que estaban mencionadas de tamaño más o menos grande, y como se pueden dar cuenta, Sudamérica está acá en la placa sudamericana, y aquí hay un borde entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, lo que explica, en base a lo que estábamos viendo recién, por qué tenemos tanta actividad sísmica en nuestro país. Y aquí también se muestra otros lugares donde hay mucha actividad sísmica, como por ejemplo aquí en este borde, por acá cerca está la falla de San Andreas, que luego lo vamos a mencionar, o esta parte que es de Japón, y todo esto que recibe el nombre de el cinturón de fuego del Pacífico. Bien, que son zonas donde hay mucha actividad. Aquí también podemos relacionar las distintas placas con la formación de algunas cordilleras, como la cordillera de los Andes, aquí entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, o la placa índica con la placa euroasiática, donde se forman los Himalayas. Bien, entonces los movimientos de estas placas y la interacción de estas placas entre sí, placas con placas,
o la interacción de las placas con la astenosfera da origen a diversos fenómenos, como habíamos visto, fenómenos volcánicos, fenómenos sísmicos, entre otros. Bien. Un compañero aquí en el chat dice, si mal no me equivoco, los sismos y terremotos se producían por el movimiento de las placas tectónicas. Muy bien. Lo que ya no recuerdo es que si las placas se movían por los gases o por el calor. Ahora vamos a hablar un poquito justamente de eso. Entonces, Chile, para cerrar esta parte, se encuentra aquí en la placa sudamericana y la placa de Nazca está acá enfrente. Y estas flechas, si ustedes lo notan, dan cuenta de hacia dónde se mueven estas placas. Y aquí ustedes pueden ver que la placa de Nazca se mueve hacia la sudamericana y cuando las placas chocan, entre comillas, porque una vez que realmente choquen, pasan estos fenómenos interesantes, los fenómenos sísmicos. Bien, cerré el chat sin querer. Ahí sí. Y ahí están las otras placas secundarias que son mucho más chiquitas. Bien, entonces, estas placas, vamos a volver en realidad al mapa de las placas, no me voy a ir de acá. Estas placas no están quietas, o sea, la corteza está fracturada entera, perdón, la litósfera está fracturada entera, como por ejemplo el cráneo. El cráneo no es una placa sólida de hueso, sino que está fracturado en varios lugares, a diferencia del cráneo, que las distintas partes no se mueven, en las placas sí se mueven, porque estas placas están flotando sobre la astenosfera. Curioso el uso de la palabra flotando, porque estas placas son de roca y las rocas hasta donde ustedes no flotan, sino que se hunden. Sin embargo, todo depende de cuál es la densidad de estos cuerpos. Bien, si ustedes ponen una roca en el agua, se va a hundir porque el agua es más densa, la roca es más densa que el agua. Sin embargo, si ustedes ponen esa roca en otra cosa que puede ser más densa, eso va a flotar. Bien, como por ejemplo quizás una piedra en el barro. Si el barro es lo suficientemente denso, la piedra no se va a hundir, sino que va a flotar. Lo mismo va a ocurrir en este caso. Todos estos pedazos de litósfera están flotando en la astenosfera, que es esta capa del manto superior, donde entonces, por tener una densidad mayor, estas placas pueden flotar y al estar flotando van a tener movimientos más o menos libres. Si me dan un momento, entonces voy a buscarles un video donde se puede ver eso en un experimento. Y no se puede ver en la práctica, dado que las placas se mueven más o menos lentito, pero lo podemos hacer en un experimento. Play Tectonics Experiment. Por mientras, si tienen alguna duda, pueden dejarla por el chat. Muy bien. Entonces aquí hay un ejemplo de un experimento donde se simula muy por encima qué es lo que ocurre en, en las placas tectónicas. Aquí están los materiales que ustedes necesitarían si es que quieren intentarlo. Una fuente de vidrio, aceite vegetal, 2 tazas, un recipiente de plástico y alguna hierba seca que hizo ese tomillo, 2 velas pequeñas y 3 pedazos de madera. 2 termómetros y una regla. Hay riesgo, bla, 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 bla. Ya, entonces, si ustedes se fijan, aquí está el recipiente de plástico sostenido en altura por estas 2 tazas y abajo tienen las velas. Al recipiente de vidrio se le pone la hierba, aquí se usa tomillo. Luego de eso se le echa aceite, y se le da un momento para que el aceite se tranquilice. Bien. Luego entonces se prende la vela y fíjense lo que ocurre. Cuando se prende la vela, se calienta el aceite que está abajo y se genera este movimiento de convección que yo les había comentado. Bien. No, perdón, no fue usted, fue el tercero medio. El movimiento de convección que se genera acá es porque el aceite en la parte de abajo se calienta, cambia su densidad y va a comenzar a moverse.
Ese movimiento de convección ocurre siempre cuando ustedes tienen un fluido, como en este caso el aceite, un líquido, que está calentándose solamente por un lado y por cambios de densidad va a comenzar a subir y va a generar un ciclo. El aceite más caliente sube, el aceite más frío baja. Entonces, en este modelo, fíjense que el aceite al estar calentado por abajo va a generar una corriente que va a hacer que el aceite suba por acá y va a empujar al aceite que está en la parte de arriba hacia los lados. Por lo tanto, si ustedes ponen algo que flota, ese algo que flota va a empujarse hacia los lados. Bien, y ustedes pueden medir velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es esto. Bueno, esto es un experimento de convección, nada más. Ya. Entonces, esto es muy parecido a lo que ocurre, y ahora voy a volver al libro, en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque tenemos esta capa, la astenósfera y la mesósfera, que forman parte del manto del otro modelo, que se calientan por abajo, por el núcleo, y eso genera estas corrientes de convección en el manto. Entonces, como vimos recién, esas corrientes de convección en un líquido van a hacer que haya un ciclo, que vayamos para arriba y para abajo. De hecho, aquí les voy a mostrar un dibujo. Ustedes me dicen si es que se ve el dibujo. Va a hacer que haya una parte más caliente que suba. Ahí dibujé una flecha. Y una parte más fría que va a ir bajando. Usé verde en vez de rojo para lo más caliente, porque si usaba rojo no se iba a notar quizás por el contraste. Entonces esto va a generar lo que se llaman celdas de convección, que son paquetitos que van subiendo y que van bajando y que generan loops continuamente. Entonces eso, junto con algunas diferencias de densidad dentro de las placas, genera este movimiento que tienen las placas tectónicas. Bien, entonces en parte se ven arrastradas, principalmente eso es el movimiento que se ven arrastradas por el movimiento de las capas más interiores de la Tierra. Dado que están flotando, están a la merced o a la deriva de lo que estén haciendo las capas más inferiores, y en este caso como las capas inferiores se mueven, arrastran consigo a las placas tectónicas. Bien. Pregunta aquí un compañero, ¿las placas tectónicas pueden causar la erupción de un volcán o no? No directamente, bien, pero vamos a ver todos esos fenómenos sísmicos en la próxima clase, yo creo. Temblores, tsunamis, volcanes, formación de cordilleras, entre otras cosas. Borrar dónde están las animaciones. Aquí. O sea, no hay que ver las animaciones. Las anotaciones. Muy bien, entonces eso hace que, volviendo aquí al mapa de las placas tectónicas, la placa de Nazca se esté metiendo debajo de la placa sudamericana. Bien, y hay otros tipos de interacción, como por ejemplo aquí, que la placa de Nazca se está separando de la placa del Pacífico, o otras como esta de acá, donde la placa del Pacífico se frota contra la placa norteamericana. Y en todas ellas van a pasar cosas distintas, pero en general, como decía esta página un poco más arriba, en los límites, en los bordes de las placas se concentra la actividad sísmica, volcánica y tectónica. Bien, y justamente aquí se puede ver algunos de esos casos. Vamos a poner aquí un poco más en detalle, perdón. Aquí podemos ver muy a grandes rasgos lo que ocurre en un país como Chile, que sería esta capa de terreno que está acá en el lado derecho. Chile está en Sudamérica y Sudamérica es parte de la placa sudamericana. Bien, eso quiere decir que todo el continente sudamericano está en la placa sudamericana y es una parte más gruesa de la corteza y por eso puede salir arriba del agua. Sin embargo, lugares donde la corteza es más delgada, quiere decir que está un poco más hundida y por lo tanto ahí se acumula el agua y se forman los océanos. Entonces, esta placa está tranquila en este lugar, sin embargo, la placa de Nazca, que es la que se está metiendo por abajo, va a ejercer una cierta fricción en la placa sudamericana. Piensen que esto es roca chocando con roca y ahí se puede acumular también un montón de energía que se va a liberar eventualmente cuando las rocas se reacomodan. Cuando eso ocurre, entonces,
cuando pasan los temblores o los terremotos, si es que esa energía y por lo tanto la reacomodación es más intensa. Bien, perdón. Entonces, este movimiento de una placa bajo la otra es uno de los movimientos que comúnmente asociamos con los sismos. Ya vamos a ver cuáles son los nombres de esto. Este movimiento también debilita la corteza de la placa que va por encima y puede hacer que el líquido sobre el que flotan las placas vaya saliendo lentamente a la superficie, se acumule en una cámara y después esa cámara explote, y eso es entonces como se forma un volcán. Y podemos ver también cómo están relacionados los volcanes. Que un terremoto sea más fuerte que otros porque la convección es más rápida o no, no. Tiene que ver solamente con cuánta energía está acumulada. La convección es este movimiento del manto superior debajo y que es el que lleva las placas a la deriva. También puede ocurrir, como habíamos visto en la imagen, que haya dos placas que se estén separando y lo que ahí ocurriría es que están dejando un espacio vacío para que la materia que está debajo salga a la superficie. Y como eso ocurre principalmente en los océanos, ahí vamos a tener volcanes submarinos, formación de islas, entre otras cosas, y se genera, al enfriarse esa materia, que es toda roca derretida que entra en contacto con el agua, al enfriarse se va a solidificar y se va formando corteza nueva, mientras que en estos extremos de por acá se va destruyendo la corteza porque al entrar a las partes más profundas de la Tierra, porque tiene que meterse por debajo de la otra corteza, se va a derretir al aumentar su temperatura, entonces aquí se destruye la corteza, mientras que aquí se construye nuevamente la corteza. Esos son algunos de los elementos más importantes de esta imagen. Y ahora vamos a ver cómo se llaman estos límites de placa. Vamos a tener límites divergentes y límites convergentes. Ahí está nuevamente esa palabra. Ustedes ya saben qué significa convergente o divergente, así que pueden imaginarse cuál es de cada uno de esos. Y vamos a tener también límites de fricción. Los límites divergentes, dice aquí, corresponde al medio oceánico que de manera discontinua se extiende a lo largo del eje de las dorsales. Eso quiere decir que son los lugares donde las placas se separan, donde sale material del manto de las profundidades de la Tierra y al entrar en contacto con el agua de los océanos se enfría y se crea una nueva corteza. Se llama divergente porque es ahí donde se separa. Bien. Y aquí está la explicación, perdón, un poco más de detalle. En estas el manto asciende desde el manto, que es la capa que está inferior de la litosfera, asciende magma, que así le llamamos a la roca fundida que está en el interior de la Tierra, y provoca actividad volcánica lenta y constante. Bien, eso quiere decir que es un volcán, ahí se forman volcanes que están constantemente en erupción, pero de manera muy, muy, muy pausada, súper lenta. Bien, eso es entonces cuando las capas se separan. En el ejemplo de antes, eso ocurre, por ejemplo, aquí en la placa de Nazca y la placa del Pacífico, ahí se están separando, dando el espacio para que el material que está en el manto salga del interior de la Tierra de esta manera controlada. Actividad volcánica lenta pero constante. Luego tenemos los límites convergentes, que eso quiere decir que ahí dos placas convergen, se juntan, como dice acá, donde dos placas se encuentran. Hay dos casos muy distintos y la principal es el caso de subducción, que dice que una de las placas se pliega un ángulo pequeño hacia el interior de la Tierra y se introduce bajo la otra, como en la imagen que teníamos acá arriba. Bien, en esta imagen la capa se pliega, en vez de quedar horizontal o al nivel del mar, se dobla un poco hacia abajo y ¡pup!, se mete aquí la placa que está moviéndose hacia la derecha, se mete debajo de esta que está acá donde está esta cordillera. El límite está marcado por una fosa oceánica o fosa abisal, una estrecha zanja cuyos flancos pertenecen a una placa distinta, no es muy importante eso. Hay dos variantes de tipo continental, como ocurre en la subducción de la placa de Nazca, porque en la placa de Nazca la que se está metiendo debajo con respecto a la cordillera de los Andes, y la otra es de litosfera oceánica, donde se desarrollan edificios volcánicos en arcos insulares. ¿Qué quiere decir eso? Que también ocurre que una placa se mete debajo de la otra, pero toda esa interacción ocurre bajo el agua. Bien, como por ejemplo acá
y acá, donde hay muchas islas volcánicas, como por ejemplo Nueva Zelanda. Aquí, si se fijan, hay dos flechas que están juntándose porque es una zona donde una placa está metiéndose debajo de la otra. En este caso en particular no sé cuál se mete debajo de cuál, pero ahí entonces ocurre el mismo fenómeno que tenemos aquí de la formación de la cordillera de los Andes, pero debajo del agua. Y la colisión es cuando las dos placas que están convergiendo chocan y con los materiales continentales de la placa que se subduce emerge un orógeno de colisión. Un orógeno es donde se, como dice ahí, acorta y engrosa una parte alargada de la corteza que tiende a ascender sobre la otra placa. Eso quiere decir que se dobla la corteza una por encima de la otra. Para usar una palabra un poco más coloquial, se achurrasca la corteza encima de la otra. Bien, entonces eso genera algunas cordilleras, como por ejemplo la cordillera del Himalaya y la cordillera de los Alpes, porque si se fijan acá, bueno, aquí ya se destruyó esa placa, la placa índica tiene aquí un borde convergente con la placa euroasiática y esas ambas están fuera del agua, y ahí entonces esas dos placas chocan, una se achurrusca encima de la otra, y forma entonces el Himalaya, que es la cordillera donde están las montañas más altas de la Tierra sobre el nivel del mar. Y por último tenemos los límites de fricción, que es donde se separan dos placas por un tramo de falla transformante, que es una falla de desplazamiento, como dice ahí, lateral de una placa tectónica respecto a la otra. Aquí no ocurre que una se mete debajo de la otra, sino que van en sentidos opuestos, pero en la misma dirección. O sea, una se mueve hacia un lado y la otra se mueve hacia el otro. Entonces ahí estas líneas rojas son donde ocurren las fallas transformantes, donde tenemos aquí distintas partes que se mueven hacia distintos lados. En esta línea roja entonces corresponde que una parte del terreno se mueve hacia abajo a la derecha y la otra se mueve hacia arriba hacia la izquierda. La falla transformante más conocida de este tipo es la falla de San Andrés, que de hecho se puede ver. Bien, esa es una falla que se puede ver. Aquí también tenemos una falla en Santiago, pero esas son fallas entre placas que las vamos a mencionar en un momento. La falla de San Andrés ocurre porque hay una parte de la corteza acá que se mueve hacia un lado y otra parte de la corteza que se mueve hacia el otro lado. Entonces, en los lugares donde las fallas están en contacto constante y donde tenemos, por ejemplo, una placa, un límite de subducción, que es el que vamos a ver ahora en detalle, que para recordarles es cuando una placa se hunde bajo el borde de la otra placa y se forma un límite convergente, eh, ocurre mucha actividad sísmica y mucha actividad tectónica también. Bien, leo de acá entonces, la placa subducida, la que se hunde, suele estar formada por corteza oceánica, más delgada y también más densa que la continental. Y nuevamente, al ser más densa, se va a tender a hundir. La subducción ocurre a lo largo de amplias zonas de subducción que en el presente se concentran especialmente en el entorno del Océano Pacífico, este cinturón de fuego que yo les decía que es donde se encuentran muchos bordes entre placas. Y también hay zonas de subducción en algunas otras partes del mar Mediterráneo, por ejemplo, donde hubo hace poco un sismo, donde fue en Turquía, algo así, que era entonces por esta zona de acá, sí, en Turquía y Grecia. Eh, las Antillas del Sur y la costa índica de Indonesia. ¿Dónde está eso? Las Antillas son estas islas de por acá, en la placa del Caribe, y las Antillas del Sur aquí en la placa escocesa. La subducción provoca muchos terremotos de gran magnitud, los cuales se originan en esta zona de Benioff, que no importa tanto el nombre, pero es también parte de del diagrama de donde se mete una capa debajo de la otra. Y la subducción también causa, perdón, como le había dicho, la fusión parcial de parte del manto terrestre. Fusión, aquí hace referencia al cambio de estado, de sólido a líquido, no que se fusionen dos cosas. Entonces, cuando la capa se va metiendo acá abajo, que vamos a usar este diagrama que está súper bueno, se derrite, se va derritiendo y al derretirse va a ir ascendiendo lentamente y eso va a formar entonces volcanes, entre otras cosas. Bien, entonces, diagrama de una zona de subducción como esta. Vamos a ver los principales
elementos de esto. Lo principal es que tenemos una placa que se va metiendo debajo de la otra, y donde se mete la primera placa, que por lo general es de corteza oceánica más delgada y más densa, se llama la zona de subducción. Al ser más densa, va a tender a hundirse. Al hundirse entra en contacto con material que está con mayor temperatura y se va a derretir. Al derretir, entonces, ese material comienza a ascender lentamente y forma estas cámaras magmáticas que, como yo les dije, donde se acumula material hasta que ese material revienta y sale por medio de volcanes. Esta fricción además hace que se vayan acumulando energía en distintas zonas, y cuando se reacomodan pueden entonces generar temblores. Y esta actividad también hace que la corteza oceánica, la corteza continental, perdón, se vaya plegando lentamente, generando con el paso del tiempo cordilleras, como por ejemplo la cordillera de los Andes, de la que vemos una partecita muy pequeña aquí dentro de Santiago. Bien, dentro de Santiago, si ustedes miran hacia el noreste, es decir, que ustedes miran hacia la cordillera y miran hacia el norte, van a ver bueno, hoy no porque el aire está súper malo, pueden ver un cerro que se llama el Cerro El Plomo. Déjenme ver cómo se ve, si es que tenemos una foto de cómo se ve desde Santiago urbano. Sí, está por acá. La foto es súper mala, pero muy probablemente así es como está el aire acá afuera. Si ustedes miran justamente a Santiago desde hacia la cordillera, hacia el este, ahí van a ver el Cerro del Plomo, que es un cerro que siempre tiene hielo, siempre tiene nieve, porque como está a una altura tan grande, ese hielo nunca se va a descongelar, al menos en estas condiciones. Y aquí hay una foto también bonita donde se ve parte de Cerro El Plomo, porque la mayoría de los cerros que vemos desde acá son de la precordillera, no son de la cordillera. Este es el Cerro El Plomo, que es de la cordillera de los Andes. Bien, entonces, es ahí donde se van a formar muchos de los sismos, y de hecho donde se formó el sismo de, por ejemplo, el 27 de febrero, que podemos aquí buscarlo. Eh, 27 de febrero. No sé cómo más buscarlo, así que lo vamos a buscar así. Terremoto. En Chile, un fuerte terremoto. Sí, terremoto Chile 2010. Así lo podría haber buscado. Gracias. Conocido con el número 27F, fue un sismo ocurrido a las 3:34 hora local del sábado 27 de febrero de 2010. Alcanzó una magnitud de momento de 8.8, el epicentro en el mar chileno. Bien. Entonces, eso, ¿qué significa epicentro? Y todo eso que vamos a hablar un poco más en detalle. Yo creo que no hoy, pero sí la próxima clase. Bien, ¿cuánto detalle hay acá? No hay mucho detalle acerca de qué fue lo que lo originó. No. No, así, aquí está. Bien, geología. El terremoto ocurrió en el borde convergente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Bien, en la región que tuvo lugar el terremoto, las placas convergen, o sea, se juntan a un ritmo de unos 68 milímetros por año. O sea, imagínense eso. Imagínense que en un año ustedes se mueven 68 milímetros. 68 milímetros es esto, no sé, algo así, casi 7 centímetros. Que eso es cuánto avanza la placa de Nazca y cuánto se mete debajo de la placa sudamericana. Bien, el terremoto estuvo caracterizado por un mecanismo focal de falla inversa, terminología que no nos importa mucho, causado por la subducción de la placa de Nazca por debajo de la sudamericana. Las costas de Chile tienen una historia de grandes terremotos originados por esa frontera de placas, como por ejemplo el terremoto de Valdivia de 1960 y prácticamente todos los terremotos grandes que hemos sentido en Chile. El más fuerte de la historia entró registrado mediante sismógrafos, llevando una magnitud de 9.5 en la escala sismológica de magnitud de momento. Ya. Muy importante con relación a lo que dice esto de acumulación de energía, la zona más afectada entre la ciudad de Constitución y Concepción, aproximadamente los 35 y los 37 grados de latitud sur, había sido considerada por los expertos
como un sector de alta probabilidad de ocurrencia de un sismo de gran magnitud. Vicente Harper pregunta, ¿aquí no era 8? Sí, el terremoto del 2010 fue 8.8, que está por acá, arriba. Sin embargo, el terremoto de Valdivia, al que hace referencia aquí, es 9.5. Bien, entonces, la zona era considerada una laguna sísmica debido a la ausencia de un terremoto importante desde 1835. Bien, en sectores aledaños, en tanto, la energía acumulada por la subducción de las placas ya había sido liberada por el norte, por el terremoto de Santiago de 1985. Ustedes le pueden preguntar a su familia cómo se vivió eso, también aparece en la serie de los 80, y por el de sur con el de Valdivia de 1960. Denme un momento. Bien, entonces había habido una liberación de energía por el norte y por el sur. Esa zona todavía tenía mucha energía acumulada y la laguna sísmica generada en las costas del centro y sur de Chile era similar a la situación del extremo norte de Chile, y el gran terremoto esperado en dicha zona por décadas. Bien, todavía falta que venga ese gran terremoto. No es que podamos decir cuándo va a venir ni nada de eso, simplemente podemos asegurar con mucha confianza que va a ocurrir porque se está acumulando energía. Bien. Ya. Entonces, durante más de 170 años, la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana estuvo retenida sin poder liberar la energía acumulada a través de un evento sísmico. Bien. Así se acumuló una diferencia de hasta 10 metros entre el desplazamiento esperado de las placas y el real. Ante dicha situación, un grupo de sismólogos publicó en julio de 2009 que un terremoto de magnitud entre 8 y 8.5 debería ocurrir en el futuro cercano. Bien, eso es el tipo de predicciones que se hace en ciencia. No podemos andar como Salfate u otras personas que dicen en tal momento va a haber un terremoto, sino que tenemos que considerar un poco más de evidencia, bien, que por cierto esas personas suelen salir a la fama cuando efectivamente la chuntan, pero tampoco es muy difícil decir va a temblar en Chile porque Chile, bueno, es un país sísmico. Así que la aseveración de algunos hechos en física se hace en base a evidencia que podamos obtener, comparación de esa evidencia con qué es lo que está pasando, y en base a eso sacamos conclusiones que nuevamente no pueden asegurar cosas, como por ejemplo aquí dice en el futuro cercano. En ese futuro cercano puede ser, no sé, 50 años, no he leído la publicación. Entonces, esa reacomodación pasa de golpe y ¡pum! Ahí se libera toda la energía y eso genera el terremoto, del cual vamos a hablar en un poco más en detalle en la próxima clase. Ahora vamos a hablar un poquito más de las placas tectónicas. Eso es entonces cómo ocurre un terremoto como este en relación a la zona de subducción como esta. Y las fuerzas aquí que están involucradas en la subducción, está la fuerza de empuje que se genera por la acción de los, que claro, está dada por las dorsales oceánicas, que son estas partes donde se crea nueva materia. O sea, esta parte de acá, por ejemplo, aquí se separan las placas. Vamos a poner aquí un límite divergente. Divergente. No hay una... No hay una página que decía aquí. No. Sismicidad, entonces dorsal. Perdón. No, perdón. Ya, bien. Esto no es que necesitaba un dibujito de esto. En un borde divergente, entonces, donde se separan las placas, sube magma y el material que sube empuja las placas hacia los lados y por lo tanto va a empujar la placa para que se meta una debajo de la otra. Y la otra es la diferencia de fuerzas gravitatorias porque hay diferencia de densidad de las placas. Bien, las placas
de la corteza oceánica son más densas y por lo tanto los va a tirar un poco más para abajo. Bien, como dice acá, en general la corteza oceánica es más densa que la continental debido a su distinta composición química, constituida por rocas básicas y ultra básicas, que son ricas en hierro, magnesio, cromo y elementos pesados. Es mucho más pesada que la continental, formada por rocas intermedias que están hechas de sodio, potasio y aluminio, que son elementos que si ustedes miran su tabla periódica, son más ligeros. Entonces la corteza continental va a tender a flotar sobre la oceánica y va a hacer que la oceánica se meta hacia abajo. Entonces, eso genera sismicidad y vulcanismo porque el roce generado por el contacto y movimiento entre placas genera una acumulación de energía potencial elástica, que quiere decir que pasa algo muy parecido a cuando ustedes toman un resorte o una esponja se puede comprimir y ustedes la comprimen, cuando la sueltan, ¡pum!, la esponja va a volver a su forma original. Esta energía se libera en forma de movimientos relativos entre dos bloques separados por un plano. Eso ocurre en las fallas. Los sismos debidos a subducción afectan intensamente a países como Japón, Chile, Haití y a regiones como el noreste de Rusia. Bien, los volcanes que tienen su génesis en zonas de subducción, como por ejemplo los volcanes de la cordillera de los Andes, son muy grandes y empinadas debido a la composición del magma que asciende y causa erupciones de gran violencia por la viscosidad de la lava. Afortunadamente aquí en Chile la mayoría de los volcanes no están muy activos, hay muchos que están bien activos hacia la zona sur, pero nada demasiado grave. Bien, entonces, para terminar con esto, los tres tipos de límites que existen son el límite de subducción, donde una capa se mete debajo de la otra y es en general el más interesante y el de principal estudio porque ahí se generan los sismos. El borde divergente, donde se separan las placas y sale material de la parte de abajo, creándose nueva litósfera, por lo que se llama también borde constructivo, y está el borde transformante o la falla transformante, que es la que habíamos visto que cuando tenemos una placa de corteza que se mueve contra otra. Bien, súper. En esto también se pueden generar sismos y las partes y la estructura de un sismo, si es que a ustedes les interesa, la pueden ver en la página de su libro, en la página 60, pero las vamos a repasar también en la próxima clase. Bien, había tenido una pregunta aquí un poco más arriba de un compañero que tenía una duda sobre sus notas más arriba. Hay al menos 2 Benjamín en este curso, si la memoria no me falla, y en la actividad de Kahoot no se pusieron el apellido, uno se puso Benja Craft y el otro se puso Benja nada más, así que no sé cuál es cuál. Necesito saber quién es quién para asignarle la nota que corresponde. Y quienes no participaron en esa actividad después van a tener la oportunidad de dar una evaluación recuperativa una vez que hayamos terminado las clases que terminan el 4 de noviembre. Van a poder ver si es que faltaron alguna evaluación y esté justificada, tener la oportunidad de dar una evaluación recuperativa para eso. ¿Qué nota tengo? En la actividad de Kahoot es la segunda nota que aparece en el informe de notas. Si no aparece es porque no la agregué y creo que en el caso de la compañera en particular que me pregunto es porque tenía que revisar el chat y eso no lo hice, solamente sumé las notas de la planilla de Excel. Bien, ya, súper. Eso, jóvenes, eso es al menos lo que tenía pensado para contarles hoy. Qué bueno que hayan tenido la oportunidad que hayan puesto atención para aprovechar esta oportunidad de aprender un poquito más cómo se mueven las cosas bajo nuestros pies. En el caso en particular de los terremotos y los temblores, lo vamos a ver en la próxima clase, viendo las partes de un sismo, cómo se libera energía y cómo se transmite esa energía. Si es que no pueden aguantarse, vayan a la página 60 de su libro para averiguar. Cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan una linda tarde y nos vemos nuevamente la próxima semana. Hasta la próxima, chaito.